Antes de empezar, necesito tu ayuda más que nunca. Estamos relanzando Mundo Dinosaurio, y tu apoyo es clave para que este canal vuelva a crecer. Suscríbete ahora mismo, deja tu like y comenta cualquier cosa, porque cada interacción le dice al algoritmo que este contenido merece llegar a más gente. Si te apasionan los dinosaurios como a mí, este es tu lugar. Y ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de ver te va a llevar millones de años atrás. Dicho esto, ahora sí, vamos con las noticias. En nuestra primera noticia, viajamos hasta el sur de China, donde un equipo de paleontólogos ha descrito un nuevo género de dinosaurio al que han llamado Gongsunlong-Fangwei. Este dinosaurio pertenece al grupo de los hadrosaurios, conocidos comúnmente como dinosaurios pico de pato, y vivió durante el Cretácico superior. Los restos fueron encontrados en la formación Liané, y aunque el material está en gran parte desarticulado, los científicos lograron identificar una combinación única de características. Por ejemplo, presentaba dientes con crestas bien definidas y pequeños dentículos, una mandíbula con una zona sin dientes bastante reducida, y vértebras caudales con espinas alargadas y ligeramente curvadas hacia atrás, algo poco común en este grupo. Pero más allá de su anatomía, lo realmente interesante es su posición evolutiva. Los análisis indican que Gongsunlong se encuentra dentro de la tribu Brachylophosaurinae, donde también encontramos dinosaurios como Brachylophosaurus y Maiasaura, algunos de los géneros más conocidos de esta familia. Y aquí viene lo importante. Este descubrimiento no solo representa el primer hadrosaurio encontrado en el sur de China, sino que también refuerza la hipótesis de que este grupo de dinosaurios pudo haberse originado en Asia. Sin duda, un hallazgo que nos ayuda a entender mejor cómo evolucionaron y se dispersaron estos fascinantes animales. Ahora nos trasladamos hasta la República de Corea, donde se ha identificado una nueva especie de dinosaurio llamada Dolisaurus junmini. Este pequeño dinosaurio vivió a mediados del Cretácico, entre hace 113 y 94 millones de años, y pertenece a la familia de los tescelos, dinosaurios bípedos que habitaron principalmente en Asia y América del Norte. El fósil fue descubierto en 2023 e incluye partes del cráneo, vértebras, extremidades posteriores y algo bastante llamativo, una gran cantidad de gastrolitos, es decir, piedras que los dinosaurios ingerían para ayudar en la digestión. Gracias al uso de tomografías computarizadas, los paleontólogos pudieron analizar detalles internos del esqueleto que normalmente no serían visibles, revelando información clave sobre este dinosaurio. Se estima que se trataba de un ejemplar joven de aproximadamente 2 años, con un tamaño similar al de un pavo, aunque los adultos podrían haber sido el doble de grandes. Además, algunos estudios sugieren que pudo haber tenido una cobertura similar a un pelaje. Pero lo más interesante se encuentra en los gastrolitos, que junto con su tamaño y características, sugieren que Dolisaurus podría no haber sido completamente herbívoro, como se pensaba de sus parientes cercanos. En otras palabras, este pequeño dinosaurio podría haber tenido una dieta variada, acercándose más a un comportamiento omnívoro. Un descubrimiento que nos recuerda que incluso los dinosaurios más pequeños aún guardan grandes misterios. Ahora vamos a hablar de un comportamiento fascinante en los dinosaurios: la incubación. Un nuevo estudio ha revelado que los dinosaurios oviraptóridos no podían calentar completamente sus huevos únicamente con su cuerpo. En cambio, combinaban el calor corporal con el calor del sol. Para llegar a esta conclusión, los investigadores recrearon el comportamiento de incubación de Yuania, un oviraptor que vivió en lo que hoy es China entre hace 70 y 66 millones de años. Este dinosaurio medía alrededor de 1,5 metros de largo y construía nidos muy particulares. Organizaba sus huevos en anillos, formando estructuras semiabiertas. En el experimento, los paleontólogos crearon una réplica del dinosaurio y de sus nidos, colocando huevos artificiales en configuraciones similares a las reales. El resultado fue revelador. En climas fríos, incluso con el adulto incubando, los huevos del anillo exterior podían presentar hasta 6 grados de diferencia, lo que provocaría que no todos nacieran al mismo tiempo. Pero en condiciones más cálidas, la diferencia de temperatura era mínima. Esto sugiere que estos dinosaurios aprovechaban el calor solar como una fuente adicional para incubar sus huevos. En consecuencia, la forma en la que nacían las crías podía variar dependiendo del clima. Un descubrimiento que no solo nos habla de los dinosaurios, sino de comportamientos complejos cada vez más similares a los de las aves modernas.
Ahora nos trasladamos a los antiguos océanos del Cretácico superior, donde se ha descubierto una nueva especie de mosasaurio gigante, Pluridens serpentis. Este enorme reptil marino habitó lo que hoy es Marruecos hace aproximadamente entre 67 y 66 millones de años, justo al final de la era mesozoica. Aunque pertenece a un grupo que normalmente era más pequeño, este ejemplar rompe completamente esa idea. Se estima que podía superar los 9 metros de longitud, un tamaño comparable al de algunos de los mayores depredadores marinos de su tiempo. Su cráneo superaba el metro de largo, pero lo más interesante no era solo su tamaño, sino lo que revela sobre su forma de vida. Las diferencias en la mandíbula, los dientes e incluso sus pequeños ojos sugieren que este mosasaurio tenía una estrategia de caza distinta a la de sus parientes más cercanos. En otras palabras, no todos los grandes depredadores marinos cazaban de la misma manera. Este descubrimiento demuestra que los océanos del Cretácico eran mucho más complejos de lo que imaginábamos, con especies ocupando nichos ecológicos muy específicos. También se ha dado a conocer un nuevo mosasaurio en México. Hace unos días se publicó un estudio que confirma una nueva especie dentro de una de las familias de reptiles marinos más conocidas del registro fósil, los mosasaurios. En este caso se trata de un prognatodón, un género bastante conocido que existió en distintas partes del mundo. Este ejemplar fue encontrado en el estado de Nuevo León, en México, y ha sido denominado Prognathodon zipati. De este animal se conocen principalmente elementos del cráneo, y se estima que alcanzaba unos 6 metros de longitud. Aunque no era tan grande como otros mosasaurios como Mosasaurus o Tylosaurus, este hallazgo amplía considerablemente el registro fósil de estos animales, especialmente en México y en América del Norte. Ahora toca hablar de un nuevo dinosaurio con cuernos que ha sido completamente reclasificado. Sí, podemos decir que es un nuevo dinosaurio, y al mismo tiempo no. Durante años, esta especie fue conocida como Chasmosaurus russelli. Sin embargo, un nuevo análisis detallado ha revelado algo inesperado. Este dinosaurio presenta características únicas en su cráneo, especialmente en la zona del volante y en los huesos que lo rodean, lo que lo diferencia claramente de otros ceratópsidos. Por ello, los paleontólogos han decidido asignarle un nuevo género, llamándolo Triceratops russelli. Pero la historia no termina ahí. Los análisis evolutivos aún no han logrado ubicarlo con total claridad. Algunas hipótesis lo sitúan más cerca de Pentaceratops, mientras que otras lo mantienen próximo a Chasmosaurus. E incluso hay resultados que no logran resolver su posición con claridad. Esto podría significar que algunas características similares entre estos dinosaurios evolucionaron de manera independiente. Por lo tanto, esto es un claro recordatorio de que incluso los dinosaurios que creemos conocer bien aún pueden darnos grandes sorpresas. Y en nuestra última noticia, viajamos hasta España, donde nuevos estudios han revelado información clave sobre los estegosaurios de esta región. Aunque estos dinosaurios acorazados ya eran conocidos en Europa, investigaciones recientes en el este de la península ibérica, especialmente en las zonas de Teruel y Valencia, han ampliado significativamente su registro fósil. Los paleontólogos analizaron múltiples fósiles en esta región, y el resultado fue claro. La mayoría de los restos pertenecen a un mismo tipo de estegosaurio conocido como Dacentrurus armatus. Esto sugiere que estos dinosaurios no solo estaban presentes, sino que eran bastante comunes en los ecosistemas costeros del Jurásico superior en esta región. Además, la gran cantidad y calidad de los fósiles encontrados convierten a esta zona en uno de los lugares más importantes del mundo para el estudio de dinosaurios. Un hallazgo que nos ayuda a comprender mejor cómo vivían y se distribuían los estegosaurios en el pasado. Con ustedes, Kunkasaura. Su nombre significa lagarto de cuenca, en referencia a la ciudad española donde fue encontrado. Este animal fue descubierto en el año 2007, y hasta ahora solo se tiene registro de un ejemplar, del cual se conserva un esqueleto parcial. Entre los restos encontrados destacan vértebras dorsales y caudales, parte de la cintura pélvica y elementos de sus extremidades. En 2024 fue descrito y nombrado como Kunkasaura pintiquiniestra, un dinosaurio que vivió durante el Cretácico superior hace aproximadamente 75 millones de años, en lo que hoy es la formación Villalba de la Sierra, en España. En esta misma zona también se ha encontrado otro dinosaurio, el titanosaurio Loguecotitan pandafilandi. En cuanto a su clasificación,
Kunkasaura pertenece al grupo de los titanosaurios, específicamente dentro de la familia de los saltasáuridos, un grupo de saurópodos bastante común hacia el final del Cretácico. Este hallazgo amplía el registro fósil que tenemos de dinosaurios tanto en la península ibérica como en España. Continuamos con otro nuevo dinosaurio, pero esta vez viajamos desde España hasta Japón. Con ustedes, Sasayama nomus. El nombre de este animal significa Gnomo de Sasayama, en referencia al lugar donde fue descubierto. En el yacimiento se encontraron diferentes elementos del cráneo y partes postcraneales, que podrían pertenecer a dos ejemplares distintos. En el año 2024, fue descrito y nombrado formalmente como Sasayama nomus segusa. Este dinosaurio vivió durante el Cretácico inferior, hace aproximadamente 112 millones de años. En lo que hoy es Japón, se trata de uno de los pocos dinosaurios encontrados en este país que no incluye la palabra Fukui en su nombre, algo bastante común en los descubrimientos japoneses. Pero regresando al dinosaurio, este animal se encuentra dentro del clado de los neoceratopsianos, junto a especies como Aquilops de Estados Unidos y Auroracératops de China. Sasayama nomus tenía un tamaño pequeño, como la mayoría de los miembros de su familia en esa época. Se le estima una longitud aproximada de unos 80 centímetros, aunque, al tratarse de un ejemplar que no está completamente desarrollado, es posible que pudiera alcanzar un tamaño mayor en la adultez. Sin duda, se trata de un hallazgo muy interesante que amplía nuestro conocimiento sobre los dinosaurios de Japón y sobre los ceratópsidos en general. Ahora voy a continuar con una noticia que se me pasó comentar el mes pasado, y que la verdad resulta bastante impactante, ya que parece sacada de una escena del crimen, donde incluso tenemos a los posibles responsables. Primero, hablemos de la víctima. Se trata de un dugónido del género Culebracerium, un mamífero sirénido que vivió hace aproximadamente 20 millones de años en lo que hoy es el noroeste de Venezuela. En sus restos se han encontrado múltiples marcas de mordeduras de depredadores. Las primeras que llaman la atención son profundas huellas dentales con efecto de arrastre, localizadas en la zona del hocico. Por su forma, los científicos han identificado al responsable de estas marcas, un cocodrilo. Pero la historia no termina ahí. A lo largo del cuerpo también se observan otro tipo de mordeduras completamente diferentes. Estas han sido atribuidas a tiburones, más concretamente a un tiburón tigre, ya que entre los fósiles encontrados junto al cadáver se halló un diente de este depredador. Actualmente no se sabe con certeza cuál de estos dos animales fue el responsable de la muerte del Culebracerium, o si ambos simplemente se alimentaron del cadáver. Pero lo que sí queda claro es algo fascinante. Diferentes depredadores podían alimentarse de una misma presa, y animales completamente distintos podían coincidir en una misma escena, como si se tratara de un auténtico crimen prehistórico. Y pasando a otra noticia, continuamos con el polémico Dunkleosteus, este famoso pez placodermo del período devónico, que, tras un cambio drástico en su reconstrucción el año pasado, generó un gran debate dentro de la comunidad científica. En este nuevo estudio, se actualiza y refuerza aún más esa nueva imagen, especialmente en la especie más conocida, Dunkleosteus terrelli. Se propone nuevamente que este animal tenía un cuerpo mucho más corto de lo que se pensaba anteriormente. Su tronco rígido y sus grandes músculos laterales probablemente le permitían nadar de forma más eficiente. Actualmente, se estima que Dunkleosteus medía entre 3, 5 y 4 metros de longitud. Esta estimación se basa en la proporción entre el tamaño del cráneo y sus mandíbulas, ya que son las partes mejor conservadas del registro fósil. Y es lógico que la imagen de este animal siga cambiando con el tiempo, ya que la mayoría de los fósiles encontrados corresponden únicamente a cráneos, aunque algunos de ellos están extraordinariamente bien conservados. Habrá que esperar a futuros descubrimientos para entender con mayor precisión cómo era realmente Dunkleosteus. A continuación, les traigo una noticia muy interesante que voy a dividir en dos partes. Primero hablaremos de un nuevo género de pterosaurio, y después pasaremos a la segunda parte. En Jordania se han encontrado dos ejemplares de pterosaurios. El primero es uno ya conocido, Aramburgiania philadelphiae. El segundo, sin embargo, es completamente nuevo. Ha sido denominado Inaptanin, un nombre que proviene del árabe y significa dragón de la colina de las uvas. De este animal se han encontrado restos parciales, entre los que destacan gran parte de la mandíbula superior e inferior, 4 vértebras cervicales parciales, un húmero y parte de la extremidad anterior derecha, entre otros elementos.
Fue descrito en 2024 como Inaptanin alarabia, un pterosaurio que vivió durante el Cretácico superior, concretamente en el Maastrichtiense, en lo que hoy es Jordania. Tanto este nuevo pterosaurio como Aramburgiania pertenecen a la misma familia, lo que refuerza la diversidad de estos gigantes del cielo en esa región. Son asdárquidos, pterosaurios que, por lo general, alcanzaban grandes tamaños y fueron muy abundantes durante el Cretácico, siendo los amos indiscutibles del cielo. Sin embargo, Inaptanin no era de los más grandes. Se estima que tenía una envergadura de aproximadamente 5 metros, es decir, alrededor de la mitad del tamaño de Quetzalcoatlus northropi. Y continuando con la noticia anterior, además de darse a conocer estos ejemplares de asdárquidos, en el mismo estudio se analizaron las técnicas de vuelo de estos animales, y el resultado fue realmente sorprendente. Mediante tomografías computarizadas, los investigadores crearon modelos tridimensionales de los fósiles. Gracias a esto, los paleontólogos descubrieron que, dependiendo del tamaño, estos animales utilizaban diferentes formas de volar. Por ejemplo, en el caso de Aramburgiania, al que se le estima una envergadura cercana a los 10 metros, se sugiere que volaba principalmente planeando. En cambio, el nuevo género Inaptanin despegaba y se mantenía en el aire mediante el batido activo de sus alas, una técnica completamente distinta a la de su contemporáneo más grande. Este hallazgo es especialmente interesante, ya que, aunque confirma que los asdárquidos más grandes sí podían volar, también demuestra que sus estrategias de vuelo variaban según el tamaño y la especie. Esto abre un panorama completamente nuevo, no solo para esta familia, sino para la comprensión de los pterosaurios en general. Ahora nos trasladamos a Sudamérica, donde se ha dado a conocer otro importante descubrimiento. Se trata de una nueva especie de ictiosaurio encontrada en Colombia. El género Platypterygius fue descrito originalmente en el año 1922, y con el paso del tiempo, se han identificado múltiples especies dentro de este grupo. Se han descrito varias especies a lo largo del mundo, y ahora, en 2024, se da a conocer una nueva, Platypterygius sachikarum. Este ictiosaurio vivió durante el Cretácico inferior, entre hace 125 y 121 millones de años, en lo que hoy es la Formación Paja, en Colombia. Como dato curioso, en este estudio se descarta el nombre genérico Quijitisuca sachikarum, propuesto anteriormente, y se vuelve a incluir esta especie dentro del género Platypterygius. De esta forma, Colombia pasa a tener presencia de dos especies dentro del mismo género. Durante décadas, el Tyrannosaurus rex ha sido considerado el depredador definitivo, el rey indiscutible del Cretácico, una máquina de matar diseñada para cazar, perseguir y dominar todo a su alrededor. Pero en los últimos años, ha surgido una hipótesis que ha generado uno de los debates más intensos en la paleontología moderna. ¿Y si el T-Rex no era un cazador activo, sino un carroñero? La idea puede parecer absurda a primera vista. Un animal de más de 12 metros de longitud, con una mordida capaz de triturar huesos, reducido a alimentarse de cadáveres. Sin embargo, algunos científicos han planteado esta posibilidad basándose en una serie de características que, según ellos, apuntan en esa dirección. Una de las principales es su olfato. El T-Rex tenía uno de los sentidos del olfato más desarrollados de cualquier dinosaurio conocido. Su bulbo olfatorio era enorme, lo que sugiere que podía detectar el olor de animales muertos a kilómetros de distancia. Este rasgo es típico en carroñeros modernos, como los buitres, que dependen del olor para encontrar cadáveres en grandes extensiones de terreno. Pero eso no es todo. Otro argumento clave es su visión. Algunos investigadores han sugerido que, a pesar de tener ojos grandes, el T-Rex no tenía una visión especialmente aguda para detectar presas en movimiento a larga distancia, lo que limitaría su capacidad como cazador activo. Además, su velocidad también ha sido objeto de debate. Durante mucho tiempo se pensó que podía correr a grandes velocidades, pero estudios más recientes indican que su enorme peso habría limitado su velocidad máxima, haciéndolo más lento de lo que se creía. Esto habría dificultado la persecución de presas rápidas. A esto se suma otro detalle importante: su estructura corporal. Con brazos extremadamente pequeños y un cuerpo masivo, algunos científicos argumentan que no estaba bien adaptado para sujetar o manipular presas vivas, algo que sí vemos en muchos depredadores actuales. Todos estos factores llevaron a algunos investigadores a proponer que el T-Rex no era un cazador, sino un oportunista. Un animal que prefería alimentarse de cadáveres
antes que arriesgarse en una caza peligrosa. Pero aquí es donde la historia da un giro, porque esta hipótesis, aunque llamativa, tiene grandes problemas. El primero y más importante es su mordida. El T-Rex tenía una de las mordidas más poderosas de cualquier animal terrestre que haya existido. Sus dientes no estaban diseñados solo para cortar carne, sino para aplastar huesos. Esto no es una característica típica de un carroñero exclusivo. Es una adaptación propia de un depredador que necesita matar presas grandes y procesarlas rápidamente. Además, existen fósiles que muestran marcas de mordeduras de T-Rex en huesos de otros dinosaurios, con señales de cicatrización. Esto significa que esos animales fueron atacados en vida y sobrevivieron al primer ataque, lo que demuestra que el T-Rex sí cazaba activamente. Otro punto clave es su visión. Estudios más recientes han demostrado que el T-Rex tenía visión binocular, lo que le permitía calcular distancias con gran precisión. Esta es una característica fundamental en depredadores que necesitan atacar con exactitud. Y en cuanto a su velocidad, aunque no era el animal más rápido, no necesitaba serlo. Muchos depredadores actuales no son los más veloces, pero utilizan emboscadas, ataques sorpresa o resistencia para capturar a sus presas. El T-Rex probablemente hacía lo mismo. Entonces, ¿por qué surgió esta teoría? Porque en la naturaleza, no todo es blanco o negro. Hoy en día, incluso los mayores depredadores también son carroñeros cuando tienen la oportunidad. Leones, hienas, osos, todos ellos cazan, pero también aprovechan cadáveres cuando los encuentran. Y el T-Rex, con su increíble olfato, habría sido especialmente bueno en esto. Podía detectar un cadáver a gran distancia, pero también usar ese mismo sentido para rastrear presas vivas. La conclusión a la que llega la mayoría de la comunidad científica hoy en día es clara. El Tyrannosaurus Rex no era solo un cazador, ni solo un carroñero. Era ambas cosas. Un depredador oportunista, inteligente y extremadamente eficiente, capaz de adaptarse a cualquier situación para sobrevivir. Y quizás eso es lo que realmente lo convirtió en el verdadero rey de los dinosaurios. Pero el debate no terminó ahí. A medida que los estudios avanzaban, comenzaron a aparecer nuevos datos que añadían aún más complejidad a esta discusión. Uno de los aspectos más reveladores fue el análisis de la biomecánica del cráneo del T-Rex. Los modelos digitales mostraron que su estructura estaba diseñada para soportar fuerzas extremas, no solo al morder, sino al sacudir violentamente la cabeza. Este tipo de comportamiento es típico de depredadores que necesitan someter presas vivas, no simplemente alimentarse de cadáveres inmóviles. Además, sus dientes, lejos de ser finos y cortantes como los de otros carnívoros, eran gruesos, robustos y con forma de banana. Esto indica que estaban diseñados para resistir impactos repetidos contra huesos, algo que ocurre durante la caza activa, cuando la presa se resiste y el ataque no es limpio. Otro punto clave proviene del estudio de su sistema nervioso y su cerebro. Los análisis de endocráneos sugieren que el T-Rex tenía una coordinación motora avanzada y una capacidad sensorial altamente desarrollada. Esto implica que no solo era fuerte, sino también preciso. Un animal así no depende únicamente de encontrar cadáveres. Está preparado para atacar. También se han encontrado evidencias indirectas en el comportamiento de sus posibles presas. Algunos herbívoros del Cretácico presentan estructuras defensivas extremadamente desarrolladas, como colas con mazas, placas óseas o cuernos masivos. Estas adaptaciones no evolucionan sin una presión real, y esa presión, en gran parte, apunta hacia depredadores activos como el T-Rex. Porque, si el T-Rex fuera únicamente un carroñero, ¿de qué se estarían defendiendo estas criaturas? Pero hay otro detalle aún más interesante: el metabolismo. Un animal del tamaño del T-Rex necesitaba enormes cantidades de energía para sobrevivir. Depender únicamente de carroña en un ecosistema competitivo sería extremadamente arriesgado. Los cadáveres no son abundantes ni constantes, y además otros depredadores también compiten por ellos. Esto hace mucho más lógico pensar que el T-Rex no podía permitirse ser selectivo. Tenía que aprovechar cualquier oportunidad, cazar cuando podía, y alimentarse de restos cuando la ocasión lo permitía. Este comportamiento, lejos de ser una debilidad, es una ventaja evolutiva enorme. De hecho, los depredadores más exitosos del planeta son precisamente los que combinan ambas estrategias. No dependen de un solo método, se adaptan, y el T-Rex, con su combinación de fuerza, sentidos desarrollados y tamaño imponente,
Estaba perfectamente diseñado para ello. Otro elemento que refuerza esta idea es el desgaste dental. Los estudios han demostrado que los dientes del T-Rex se rompían con frecuencia, pero también se regeneraban rápidamente. Esto sugiere una vida de uso constante, de ataques repetidos, de contacto directo con huesos y tejidos duros. No es el patrón de un animal que se limita a consumir restos blandos. Es el de un depredador activo que se enfrenta a presas que luchan por sobrevivir. Y aún así, el misterio persiste. Porque la naturaleza no deja registros completos. No tenemos grabaciones. No tenemos certezas absolutas. Solo fragmentos, pistas, interpretaciones. Pero todas ellas apuntan en una misma dirección. El T-Rex no era un simple carroñero. Era algo mucho más complejo. Un depredador dominante que también sabía cuándo no arriesgarse. Un oportunista que no desperdiciaba energía innecesaria. Una criatura que entendía, de alguna forma, las reglas de su mundo. Porque al final, la supervivencia no depende de ser el más fuerte, sino de ser el más eficiente. Y en ese juego, el Tyrannosaurus Rex no solo participaba, lo dominaba.